167. Infecciones por Bartonella, incluida la enfermedad por arañazo de gato. Bartonella es una bacteria gram negativa de proliferación lenta, intracelular facultativa y trofoespecífica que causa diversas enfermedades en los seres humanos. Este género incluye cerca de 40 especies propias o subespecies y, de ellas, al menos 16 se han reconocido como patógenos confirmados o posibles de seres humanos. Las identificadas más a menudo son Bartonella bacilliformis, Bartonella quintana y Bartonella encelade, cuadro 167, 1. Casi todas las especies de Bartonella se han adaptado plenamente a la supervivencia en mamíferos específicos de tipo doméstico o salvaje. La infección prolongada en el interior de los eritrocitos de estos animales crea un nicho donde las bacterias se encuentran protegidas de los mecanismos inmunitarios innatos y adaptativos que sirven como reservorio para las infecciones en seres humanos. De manera característica, la Bartonella evade el sistema inmunitario del hospedador por modificación de sus factores de virulencia, por ejemplo, lipopolisacáridos o flagelos, y por atenuación de la respuesta inmunitaria. Las excepciones a la regla son Bartonella bacilliformis y Bartonella quintana, que no son zoonóticas. Suelen participar artrópodos vectores. El aislamiento y la identificación de Bartonella es una tarea difícil y exigen técnicas especiales. El cuadro clínico inicial suele depender de la especie infectante y del estado inmunitario de la persona infectada. Las bacterias de este género son susceptibles a la acción de innumerables antibióticos in vitro. Sin embargo, las respuestas de seres humanos al tratamiento y los estudios en modelos animales sugieren que las concentraciones inhibidoras mínimas de muchos antibióticos casi no guardan relación con la eficacia in vivo de los fármacos en sujetos con bartonelosis. Enfermedad por arañazo de gato. Definición y etiología. La enfermedad por arañazo de gato es un padecimiento que suele desaparecer por sí solo y tiene dos cuadros clínicos iniciales de tipo general. La típica es la más común y se caracteriza por linfadenopatía regional subaguda. La otra variedad es la típica, que es la denominación general de innumerables manifestaciones extraganglionares que afectan a varios órganos. El principal microorganismo etiológico de la enfermedad por arañazo de gato es Bartonella encelade. Hay casos ocasionales que se han asociado a Fipia felis y otras especies de Bartonella. Epidemiología. La enfermedad por arañazo de gato se manifiesta en todo el mundo y lo hace de preferencia en climas cálidos y húmedos. En climas templados, la incidencia alcanza el máximo durante el otoño y el invierno. En los trópicos se presenta durante todo el año. La frecuencia de afectación en adultos es casi igual a la de niños. Rara vez hay agrupamiento intrafamiliar y no se ha observado transmisión de una persona a otra. Al parecer, los gatos sanos son el principal reservorio de Bartonella encelade. Las pulgas del gato, Ctenocephalides felis, quizás sean las que transmiten el microorganismo de un gato a otro. Por lo regular, después de contacto con gatos, en particular los de corta edad, suele presentarse la enfermedad por arañazo de gato, pero se ha dicho que otros animales, como los perros, pueden ser reservorios, en casos aislados. En Estados Unidos, la incidencia calculada de la enfermedad es de 4 a 10 casos por 100.000 personas. Alrededor del 5 a 10% de los pacientes es hospitalizado. Patogenia. La inoculación de Bartonella encelade, tal vez por la vía de heces de pulgas contaminadas, suele ser consecuencia del rasguño o la mordedura de un gato. También puede haber infección de membranas mucosas o conjuntivas por gotitas o saliva de lameduras. Con el drenaje linfático a uno o más ganglios regionales en hospedadores con buena función inmunitaria, una respuesta Th1 puede ocasionar linfadenitis granulomatosa necrosante. Las células dendríticas, y las quimiosinas que generan, intervienen en la respuesta inflamatoria del hospedador y en la formación de granuloma. Manifestaciones clínicas y pronóstico. De las personas con enfermedad por arañazo de gato, 85 a 90% tiene la enfermedad típica. En el sitio de inoculación surge la lesión primaria, que es una pápula o una pústula eritematosa indolora y pequeña, 0,3 a 1,0 centímetros, en un lapso de días a 2 semanas, en cerca de 33 a 66% de los enfermos, figura 167, 1a, b. Después del contacto con el gato, se presenta la linfadenopatía en 1 a 3 semanas o más.
Los ganglios afectados aumentan de tamaño y suelen ser dolorosos. En ocasiones, tienen eritema en el plano superior, y en 10 a 15% de los casos, supuración, figura 167, 1, C, D y E. Muy a menudo se observa afectación de los ganglios axilares y epitrocleares, y le siguen en frecuencia los de la cabeza y el cuello y, por último, los ganglios inguinales y femorales. Cerca del 50% de los enfermos tiene fiebre, malestar general y anorexia. Una proporción menor presenta pérdida de peso y sudores nocturnos que simulan las manifestaciones iniciales de un linfoma. Suele haber febrícula, pero en raras ocasiones la fiebre llega a ser mayor o igual a 39 grados. Su curación es lenta y necesita semanas, para la fiebre, el dolor y los signos y síntomas acompañantes, a meses, para que los ganglios recuperen su volumen original. En 10 a 15% de los pacientes, la forma atípica de enfermedad por arañazo de gato se manifiesta por un cuadro clínico extraganglionar complicado, con la ausencia o la presencia de linfadenopatía. La enfermedad atípica comprende el síndrome oculoglandular de Parinaud, conjuntivitis granulomatosa con linfadenitis preauricular ipsolateral. Figura 167, 1e. Hepatitis/esplenitis granulomatosa, neuroretinitis, con un cuadro inicial frecuente de deterioro unilateral de la visión. Figura 167, 1f, y otras manifestaciones oftalmológicas. Además, se advierten signos de afectación del sistema nervioso, encefalopatía, convulsiones, mielitis, radiculitis, cerebelitis, parálisis de nervio facial o de otros pares craneales o nervios periféricos, fiebre de origen desconocido, mialgias debilitantes, artritis o artralgias, que afectan más bien a mujeres mayores de 20 años de edad, osteomielitis, que incluye enfermedad multifocal, tendinitis, neuralgia y manifestaciones dermatológicas, incluido eritema nodoso figura 1, 39, a veces con una artropatía acompañante. Hay otras manifestaciones y síndromes que también se han asociado a enfermedad por arañazo de gato, neumonitis, derrame pleural, púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura de Enoches-Schönlein, eritema multiforme figura 1, 24, hipercalcemia, glomerulonefritis y miocarditis. En ancianos, mayores de 60 años de edad, casi nunca surge linfadenopatía, pero son más comunes la encefalitis y la fiebre de origen desconocido que en los sujetos de menor edad. En personas con buena respuesta inmunitaria, la enfermedad por arañazo de gato, ya sea típica o atípica, casi siempre se resuelve sin tratamiento y sin secuelas, aunque algunas de las manifestaciones oftalmológicas a veces pueden causar pérdida moderada a grave de la visión. La norma es la inmunidad permanente. Diagnóstico. Los resultados de los análisis habituales de laboratorio casi siempre son normales o inespecíficos. El cuadro histopatológico inicial consiste en hiperplasia linfoide y más adelante granulomas estrellados, con necrosis, microabscesos que coalescen y, a veces, células gigantes multinucleadas, manifestaciones que a pesar de ser inespecíficas, reducen el diagnóstico diferencial. Los métodos de laboratorio más usados para el diagnóstico son los serológicos, inmunofluorescencia o enzimoinmunoanálisis, cuya sensibilidad y especificidad son variables. El diagnóstico serológico de la enfermedad por arañazo de gato a menudo se basa en la presencia de inmunoglobulina G sola, es decir, en la ausencia de inmunoglobulina M, y la seroconversión puede tomar algunas semanas. Estos dos factores pueden plantear dificultades en la interpretación de los resultados serológicos. Otros métodos tienen poca sensibilidad, cultivo, tinción argéntica de Warthin-Starry, o poca especificidad, citología, histopatología, o bien, casi no se dispone de ellos en los laboratorios diagnósticos habituales, reacción en cadena de polimerasa, inmunohistoquímica. La reacción en cadena de polimerasa de tejido de ganglios linfáticos, puso la lesión primaria por inoculación, es una técnica muy sensible y específica. Es especialmente útil para el diagnóstico definitivo y rápido de sujetos seronegativos. La reacción en cadena de polimerasa de un espécimen de biopsia de ganglio linfático puede ser menos sensible, quizá por un error en la obtención de la muestra. Estudio del paciente. Enfermedad por arañazo de gato.
un antecedente de contacto con un gato, una lesión primaria por inoculación y linfadenopatía regional, en particular linfadenopatía axilar/epitroclear, son muy sugestivos de enfermedad por arañazo de gato. El diagnóstico adquiere mayor verosimilitud por la evolución clínica característica y los resultados confirmatorios de las pruebas de laboratorio. Por el contrario, si los sueros de fase aguda y de convalecencia son negativos, como ocurre en 10 a 20% de personas con enfermedad por arañazo de gato, cuando no se produce la regresión espontánea en el tamaño del ganglio linfático y en particular si persisten síntomas generales, habrá que descartar la presencia de un cáncer. También hay que pensar en linfadenitis piógena, infección por micobacterias, brucelosis, sífilis, tularemia, peste, toxoplasmosis, esporotricosis e histoplasmosis. Si se sospecha con bases clínicas la presencia de enfermedad por arañazo de gato en un sujeto seronegativo, quizá sea conveniente la aspiración con aguja fina, y la reacción en cadena de polimerasa puede confirmar el diagnóstico. Si los datos no corroboran la presencia de enfermedad por arañazo de gato, se prefiere biopsia de ganglio linfático en vez de aspiración con aguja fina. La biopsia inmediata es importante para establecer un diagnóstico específico en sujetos seronegativos con enfermedad por arañazo de gato que tienen linfadenopatía y complicaciones graves, por ejemplo, encefalitis o neuroretinitis. Tratamiento. Enfermedad por arañazo de gato. Cuadro 167, 2. El tratamiento se basa solo en datos mínimos. Habrá que drenar ganglios supurados mediante aspiración con una aguja gruesa y no por incisión y drenaje, para evitar que se formen fístulas crónicas. Es indispensable tratar siempre a los sujetos inmunodeprimidos con antibióticos de acción sistémica. Prevención. Las opciones para personas con inmunodepresión y para las que tienen alguna valvulopatía cardíaca consisten en evitar el contacto con los gatos, en particular los de corta edad, y erradicar las pulgas. Fiebre quintana y bacteriemia crónica. Definición y etiología. La fiebre quintana, llamada también de 5 días o de las trincheras, es un cuadro febril causado por Bartonella quintana. Se describió por primera vez como epidemia en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hay estudios paleomicrobiológicos recientes que aportaron evidencia de que Bartonella quintana ha causado infección humana desde hace 4000 años. A esta infección que resurgió en fecha reciente como bacteriemia crónica, más a menudo en personas indigentes, también se le conoce como fiebre urbana o de trinchera contemporánea. Epidemiología. Además de las epidemias ocurridas durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, en diversas regiones del mundo se han notificado brotes esporádicos de la fiebre quintana. Se ha reconocido que el piojo corporal de seres humanos es el vector, por lo que es el único reservorio identificado. Después de un lapso de varias décadas en que casi desapareció la fiebre quintana, se notificaron de forma esporádica, en particular en Estados Unidos y Francia, grupos pequeños de casos de bacteriemia crónica por Bartonella quintana en sujetos indigentes no infectados por virus de inmunodeficiencia humana. Se identificó que el alcoholismo y la infestación por piojos eran factores de riesgo. Manifestaciones clínicas. El periodo de incubación es de 15 a 25 días, límites, 3 a 38 días. La fiebre clásica como fue descrita en 1919, varía desde un cuadro febril de poca intensidad, hasta una enfermedad repetitiva, duradera y debilitante. El cuadro clínico puede comenzar de manera repentina o ser antecedido por un pródromo de días. La fiebre suele ser periódica y dura 4 a 5 días, con intervalos de 5 días entre un episodio y otro, límites, 3 a 8 días. Otras manifestaciones son cefalea, dorsalgia y dolor de extremidades, hiperhidrosis, escalofríos, mialgias, artralgias, esplenomegalia o maculopápulas en casos ocasionales y, en otros más, rigidez de nuca. Sin tratamiento, la enfermedad suele durar 4 a 6 semanas. Muy pocos pacientes mueren. El espectro clínico de la bacteriemia por Bartonella quintana en personas indigentes varía de una infección asintomática a un cuadro febril con cefalea, dolor intenso de extremidades inferiores y trombocitopenia. A veces surge endocarditis. Diagnóstico. Para el diagnóstico definitivo se necesita aislar Bartonella quintana en hemocultivos. En algunos pacientes, estos últimos son positivos varias semanas.
En personas con fiebre quintana aguda suelen aparecer concentraciones importantes de anticuerpos contra Bartonella, en tanto que pueden ser seronegativos los sujetos con bacteriemia crónica por ese mismo microorganismo. Es indispensable buscar endocarditis en pacientes con concentraciones altas de anticuerpos tipo inmunoglobulina G en epidemias. Habrá que diferenciar la fiebre quintana del tifus epidémico por piojos y la fiebre recurrente, que surgen en situaciones similares y que comparten innumerables características. Tratamiento. Bacteriemia por Bartonella quintana. Cuadro 167, 2. En un pequeño estudio con asignación al azar, en que los grupos testigos recibieron placebo, con participación de personas indigentes que tenían bacteriemia por Bartonella quintana, el tratamiento con gentamicina y doxiciclina fue mejor que la administración de placebo para erradicar la bacteriemia. El tratamiento de dicha manifestación es importante, incluso en casos leves, para prevenir la endocarditis. No hay certeza de cuál es el tratamiento óptimo para la fiebre quintana sin bacteriemia corroborada. Endocarditis por Bartonella. Definición y etiología. Los microorganismos patógenos más frecuentes en la endocarditis con resultados negativos en los cultivos, capítulo 123, son Coxiella burnetii, capítulo 182, y Bartonella. Por ejemplo, en Francia se identificó Bartonella como microorganismo causal en 28% de 348 enfermos cuya endocarditis mostraba resultados negativos en los cultivos. Sin embargo, la prevalencia del trastorno varía con el sitio geográfico y el entorno epidemiológico. Además de las especies Bartonella quintana y Bartonella encelade, las dos especies de Bartonella más comunes que intervienen en la endocarditis, en que la frecuencia de la primera es mayor que la segunda, según informes, otras especies de Bartonella han causado casos esporádicos. Cuadro 167, 1. Epidemiología. La endocarditis por Bartonella se ha registrado en todo el mundo. La mayoría de los pacientes son adultos, y más son varones que mujeres. Entre los factores de riesgo que acompañan a la endocarditis por Bartonella quintana están indigencia, alcoholismo e infestación de piojos corporales. Sin embargo, las personas sin factores de riesgo también han mostrado endocarditis por Bartonella. La endocarditis por Bartonella encelade se asocia a la exposición a gatos. Muchos de los casos comprenden válvulas naturales más que prótesis. La válvula aórtica explica alrededor del 60% de los casos. Las personas con endocarditis por Bartonella encelade casi siempre tienen una valvulopatía preexistente, en tanto que Bartonella quintana suele infectar válvulas sanas. Manifestaciones clínicas. Estas suelen ser características de la endocarditis subaguda de cualquier origen. Sin embargo, un número importante de enfermos muestra un cuadro clínico prolongado, inconstante, con fiebre mínima o incluso sin ella y también con síntomas poco intensos e inespecíficos que duran semanas o meses, antes de confirmar el diagnóstico. En la ecocardiografía inicial, quizá no se identifiquen vegetaciones. La enfermedad intensa y aguda es inusual. Diagnóstico. Solo en cerca del 25% de los casos se identifican los microorganismos en los hemocultivos, incluso con técnicas especiales, centrifugación con lisisotubos que contienen ácido etilendiaminotetracético, sobre todo los causados por Bartonella quintana y, solo en contadas ocasiones, en los originados por Bartonella encelade. Se necesita incubación prolongada de los cultivos, hasta 6 semanas. Los estudios serológicos, como inmunofluorescencia o enzimoinmunoanálisis, suelen mostrar concentraciones altas de anticuerpos inmunoglobulina G contra Bartonella. Por la antigenicidad cruzada, los estudios serológicos no distinguen entre Bartonella quintana y Bartonella encelade. También puede haber concentraciones bajas, por reactividad cruzada con otros microorganismos patógenos, como C. burnetii y Chlamydia. La identificación de la especie de Bartonella casi siempre se realiza con la aplicación de métodos de reacción en cadena de polimerasa y secuenciación de ácido desoxirribonucleico al tejido valvular. Tratamiento. Endocarditis por Bartonella. Cuadro 167, 2. En los pacientes que presenten endocarditis con cultivos negativos y se sospeche que la causa es Bartonella, el tratamiento consiste en gentamicina, doxiciclina y ceftriaxona.
La función principal de esta última es tratar de modo adecuado otras causas posibles de endocarditis con cultivos negativos, incluidos integrantes del grupo ASEC, capítulo 153. Una vez confirmado el diagnóstico de endocarditis por Bartonella, se interrumpe la ceftriaxona. En el tratamiento deben incluirse durante 2 semanas o más los aminoglucósidos, los únicos antibióticos con acción bactericida contra Bartonella. Las indicaciones para realizar cirugía valvular son iguales a las que se siguen en la endocarditis subaguda por otros microorganismos patógenos. Sin embargo, es alta la proporción de sujetos a quienes debe realizarse intervención quirúrgica, cerca del 60%, tal vez como consecuencia del diagnóstico tardío. Angiomatosis y peliosis basilares. Definición y etiología. La angiomatosis basilar, llamada a veces angiomatosis epitelioide basilar o angiomatosis epitelioide, es una enfermedad de personas con inmunodepresión grave, es causada por Bartonella enselae o Bartonella quintana, y se caracteriza por lesiones proliferativas neovasculares de la piel y de otros órganos. Las dos especies originan lesiones cutáneas. Solo Bartonella enselae causa lesiones hepatoesplénicas, en tanto que Bartonella quintana muy a menudo produce anomalías subcutáneas y líticas óseas. La peliosis basilar es un trastorno angioproliferativo muy similar causado por Bartonella enselae y que afecta de modo predominante el hígado, peliosis hepatis, y también el vaso y los ganglios linfáticos. Esta peliosis se caracteriza por estructuras quísticas llenas de sangre, que van desde microscópicas hasta algunas con un diámetro de varios milímetros. Epidemiología. La angiomatosis y la peliosis basilares se presentan de manera predominante en personas infectadas por virus de inmunodeficiencia humana, capítulo 197, cuyo recuento de linfocitos TCD4 positivo es menor de 100 células por microlitro, pero también afecta a otros pacientes con inmunodepresión y, en casos raros, incluso a individuos con buena respuesta inmunitaria. La incidencia ha disminuido desde la introducción del tratamiento antirretroviral efectivo y la administración habitual de rifabutina y macrólidos para prevenir la infección por el complejo Mycobacterium avium en pacientes con SIDA. El contacto con gatos o pulgas de gatos aumenta el riesgo de infección por Bartonella enselae. Entre los factores de riesgo para que surja la infección por Bartonella quintana están la pobreza, la indigencia y la infestación por piojos corporales. Manifestaciones clínicas. El cuadro clínico inicial de la angiomatosis basilar consiste muy a menudo en una o más lesiones cutáneas indoloras, de color bronceado, rojo o violeta. También se observan masas o nódulos subcutáneos, placas superficiales ulceradas, figura 167-2, y neoformaciones verrugosas. Las formas nodulares se asemejan a las observadas en micosis o infecciones por micobacterias. Los nódulos subcutáneos a menudo son dolorosos al tacto. Las lesiones óseas dolorosas, que suelen abarcar huesos largos, pueden hallarse debajo de las anomalías cutáneas y a veces surgen en su ausencia. En ocasiones excepcionales, la angiomatosis basilar afecta a otros órganos. Por lo regular, los enfermos muestran síntomas generales que incluyen fiebre, escalofríos, malestar general, cefalea, anorexia, pérdida de peso y sudoración nocturna. En la afectación ósea, casi siempre se identifican lesiones líticas en los estudios radiográficos, y el gamagrama con tecnecio indica captación focal del radionúclido. El diagnóstico diferencial de la angiomatosis basilar cutánea incluye el sarcoma de Kaposi, el granuloma piógeno, los tumores subcutáneos y la verruga peruana. En la peliosis basilar, por lo general se detectan áreas hipodensas hepáticas en los estudios de imagen. En personas con inmunodeficiencia avanzada, Bartonella enselae y Bartonella quintana son causas importantes de fiebre de origen desconocido. A veces se observa bacteriemia intermitente con hemocultivos positivos, con endocarditis o sin ella. Histopatología. La angiomatosis basilar consiste en proliferaciones lobulillares de vasos finos, por acción del agrandamiento de células endoteliales intercaladas con infiltrados mixtos de neutrófilos y linfocitos, con predominio de los primeros. En el estudio histológico de los órganos afectados de peliosis basilar, se identifican lesiones quísticas pequeñas llenas de sangre, revestidas de modo parcial de células endoteliales de varios milímetros de diámetro.
Las lesiones pelióticas están rodeadas de estroma fibromixoide que contiene células de inflamación, capilares dilatados y cúmulos de material granuloso. Con la tinción argéntica de Warthin-Starry, en la angiomatosis y la peliosis bacilares se identifican acumulaciones de bacilos. Los cultivos casi siempre son negativos. Diagnóstico. La angiomatosis y la peliosis bacilares se diagnostican con base en estudios histológicos. Los hemocultivos pueden ser positivos. Tratamiento. Angiomatosis y peliosis bacilares. Cuadro 167, 2. Se recomienda, para los dos padecimientos, la administración prolongada de un macrólido o de doxiciclina. Prevención. Entre las estrategias razonables para personas infectadas por virus de inmunodeficiencia humana están erradicar la infestación por pulgas de gato y evitar sus arañazos, para evitar Bartonella encelade, y eludir y tratar la infestación de piojos corporales, para prevenir el ataque de Bartonella quintana. No se recomienda la profilaxis primaria, pero en sujetos infectados por virus de inmunodeficiencia humana que tienen angiomatosis o peliosis bacilares está indicado el tratamiento supresor con un macrólido o la doxiciclina hasta que el recuento de linfocitos TCD4 positivo sea mayor de 200 células por microlitro. A veces, la recurrencia obliga al tratamiento supresor permanente en casos individuales. Enfermedad de Carrión, fiebre de Oroya y verruga peruana. Definición y etiología. Esta es una enfermedad bifásica causada por Bartonella bacilliformis. La modalidad sistémica, bacteriémica inicial es la llamada fiebre de Oroya, y la manifestación tardía por exantema es la verruga peruana. Epidemiología y prevención. La infección es endémica en los valles andinos geográficamente restringidos de Perú, Ecuador y Colombia, cerca de 500 a 3200 metros sobre el nivel del mar. Se observan epidemias esporádicas. El trastorno es transmitido por la mosca flebótoma de la arena Luzongia verrucarum. Los seres humanos constituyen el único reservorio identificado de Bartonella bacilliformis. Las medidas para erradicar la mosca vectora, insecticidas, y también las de protección personal, repelentes, marcos con malla de alambre, mosquiteros, pueden disminuir el riesgo de infección. Patogenia. Después de la inoculación por la mosca de la arena, las bacterias penetran en el endotelio de vasos sanguíneos y proliferan. También pueden llegar al sistema retículo endotelial y a algunos órganos. Al entrar de nuevo Bartonella bacilliformis en los vasos sanguíneos, invade los eritrocitos, se duplica en su interior y termina por destruirlos. Como consecuencia, hay hemólisis masiva y anemia grave repentina. La trombosis microvascular culmina en isquemia de órgano terminal. Los pacientes que sobreviven a veces muestran lesiones hemangiomatosas cutáneas que se caracterizan por la presencia de diversas células de inflamación y proliferación endotelial, así como por la presencia de Bartonella bacilliformis. Manifestaciones clínicas. El periodo de incubación es de 3 semanas, límites de 2 a 14 semanas. Al principio, la fiebre de Oroya corresponde a un trastorno febril, bacteriémico e inespecífico sin anemia, o el de anemia hemolítica grave y aguda con hepatomegalia e ictericia de comienzo rápido que culmina en colapso vascular y obnubilación. También pueden observarse mialgias, artralgias, linfadenopatía y dolor abdominal. La temperatura aumenta, pero no demasiado y la fiebre alta sugiere a veces una infección intercurrente. También se sabe de infecciones asintomáticas subclínicas. En el caso de la verruga peruana, semanas o meses después del cuadro general o incluso sin antecedentes sugerentes, pueden presentarse lesiones vasculares cutáneas similares en hemangiomas, rojas, de diversos tamaños. Estas lesiones persisten durante meses hasta un año. También puede haber lesiones de la mucosa e internas. Diagnóstico y estudio del paciente. El trastorno sistémico, con anemia o sin ella, o la aparición de lesiones cutáneas en una persona que retornó de un área endémica plantea la posibilidad de infección por Bartonella bacilliformis. También se advierte anemia profunda con reticulocitosis exuberante y, a veces, trombocitopenia. En la enfermedad sistémica, los frotis de sangre con tinción de Giemsa muestran los típicos bacilos dentro de eritrocitos, y los cultivos de sangre y médula ósea son positivos. Los estudios serológicos pueden ser útiles. En ocasiones se necesita la biopsia para confirmar el diagnóstico de verruga peruana.
El diagnóstico diferencial incluye toda la variedad de enfermedades febriles de índole general, coendémicas, por ejemplo, fiebre tifoidea, paludismo o brucelosis, así como otras que generan lesiones de vasos cutáneos, por ejemplo, hemangiomas, angiomatosis basilar y sarcoma de Kaposi. Tratamiento. Enfermedad de Carrión. Cuadro 167, 2. Por lo regular, la antibiótico-terapia contra la infección sistémica por Bartonella bacilliformis logra la defervescencia rápida. A menudo se necesitan otros antibióticos contra la infección intercurrente, en particular salmonelosis. A veces se necesita transfusión de sangre. Casi nunca se requiere tratamiento de la verruga peruana, aunque tal vez sea necesario extirpar grandes lesiones o aquellas que interfieran con algunas funciones. Los individuos con numerosas lesiones, en particular las que han persistido solo lapsos breves, pueden responder bien a la antibiótico-terapia. Complicaciones y pronóstico. Se ha informado que las tasas de mortalidad por la fiebre de Oroya, sin tratamiento, pueden llegar a ser de 40%, pero con medidas terapéuticas quizás sean mucho menores, cerca de 10%. A menudo se observan complicaciones, como infección bacteriana sobreañadida y manifestaciones neurológicas y cardíacas. El edema masivo generalizado, anasarca, y las petequias tienen mal pronóstico. Por lo regular, la inmunidad residual es permanente.